Yo quería preguntaros si tenéis ya un programa, o sea, unos puntos, unos objetivos, una ruta marcada para conseguir ese cambio que tenéis intención de conseguir. Bien. Nosotros, este proceso de convocatoria por el cambio, entendemos que tiene una base profundamente horizontal y democrática. Las organizaciones que están apostando por este proyecto sí tienen ya programa, sí tienen ya propuestas. Yo creo que lo que sí falta, y es cuestión de tiempo también y de ir madurando este proyecto, es la síntesis de programas que en lo esencial, ante la tremenda situación que vivimos, van a estar de acuerdo. Es decir, este acto de presentación de convocatoria por el cambio, que es una organización plural que tiene, un colectivo que tiene un manifiesto en el que habla de la defensa de los bienes comunes, ¿no? Todos estamos de acuerdo que por ahí va a empezar la síntesis del programa. El programa estará, y hoy día llegar a un acuerdo de mínimos asentados en la defensa de esos bienes comunes y de los servicios públicos esenciales y de la igualdad, porque no lo olvidemos que la equidad en esta sociedad se está perdiendo, porque las medidas precisamente lo que aumentan es la diferencia social entre los que tienen y los que no tienen, pues va a ir por ahí y no va a haber ningún problema para constituirlo. El programa no está elaborado porque el ciclo lo haremos de cara al ciclo electoral, que es en la primavera del 2015, nos falta un año y pico, que es un periodo suficiente pues para ir trabajando, debatiendo y aglutinando mucha gente. Hay como una especie de ejes que sí son importantes, ¿no? Que eso por supuesto son en convocatoria por el cambio. Uno de los ejes es la democracia participativa, que yo creo que eso sí que es importante. Te digo un poco en general, ¿no? Otro de los ejes es cambiar la ley electoral también, que no es decir, un voto es un voto. O sea, lo que no puede ser es que uno saquen para sacar un diputado, necesiten 5.000 y otro con 1.000 lo saquen. Evidentemente no nos parece justo. Otro de los ejes importantes son los servicios públicos y de calidad. Entendemos que la sanidad, la educación y la política social deben estar garantizados públicamente. Eso. También defendemos lo que se llama la sostenibilidad ambiental. Fíjense, con la crisis actual, con la tasa financiera, hay dos temas que han desaparecido del mapa político, de los medios de comunicación. El cambio climático. Hace poco una conferencia de la ONU en Polonia, en Varsovia, que nos advertía de nuevo el peligro del planeta. De nuevo, ha pasado desapercibido absolutamente. Y otro de los temas que ha desaparecido ha sido el tema de la pobreza en el tercer mundo. O sea, han aprovechado la cobertura para que esos dos temas desaparezcan de la agenda política. Nosotros también pensaré también el garantizar una renta básica mínima para la gente, para la gente que no tiene medio económico. Una cosa que se va a debatir también será el tema de la banca pública. Yo creo que es importante que exista una banca pública. No está aprobada en la convocatoria, pero es un tema que creo que va a salir. Y después, pues, garantizar pues, el tema de las protecciones sociales y las ayudas sociales por encima del déficit. Por tanto, el 135 habrá que modificarlo, eliminarlo. Y ya termino. Y recuerdo cuando se aprobó en agosto la modificación del artículo 135, que fue ampliarlo. Recuerdo que nos manifestamos en Murcia y no éramos más de 100 ese día. Y nosotros decíamos, madre mía, con lo grave que supone esto, con la gravedad, con el tiempo que va a ser. Pero bueno, la gente no lo veía. Han modificado el artículo 135 y en agosto, pues lo hicieron bien, Zapatero lo hizo bien, con Rajoy en agosto. Bueno, esa es la realidad. Esos son un poco los ejes vertebradores, ¿no? Es decir, que está claro que nosotros no vamos a defender unos servicios públicos, unos servicios, sanidad, educación, política social privada, indudablemente no, son públicos. Por añadir una cosilla, pues, vamos a ver. Esto es una experiencia, digamos, nueva, pero no única en la región de Murcia. Es más, esta experiencia que estamos intentando hacer aquí, de hecho, se está haciendo en todas las comunidades autónomas.
a nivel federal, a nivel de todo el Estado, hay una mesa similar a esta que lo que está intentando es acelerar el proceso, no solo para que lleguemos a municipales y autonómicas, sino para que haya una candidatura de unidad en las próximas elecciones europeas. Porque las elecciones europeas tienen dos particularidades muy importantes. Son las elecciones donde más se optimiza el voto, al no haber más que una sola circunscripción. Ahí sí que un votante de Soria tiene el mismo peso que un votante de Bullas. En las generales o en las autonómicas, la verdad es que con la ley electoral que tenemos, la distorsión que se produce por la ley de ON y por el reparto de circunscripciones electorales varía mucho el resultado electoral real que debiera de haber. Y por otro lado, ¿por qué no decirlo? Porque gran parte de lo que nos está pasando ahora mismo, aunque tenemos un gobierno lazarillo de lo que dice la señora Merkel y por tanto la Unión Europea, se decide en el Parlamento Europeo. Por eso es muy importante que a las próximas elecciones europeas, no solamente en España, sino en otros países, se configure un bloque de izquierdas dentro del Parlamento Europeo que pueda condicionar las políticas tan agresivas a nivel de recorte de derechos sociales que están viniendo aprobadas y exigidas desde Europa. En Madrid, a nivel federal, se está intentando poner en marcha, se están reuniendo una plataforma en la que está Izquierda Unida, en la que está el partido al que nosotros pertenecemos, que se constituyó hace unos meses y que el sábado tuvo su primer congreso, que se llama Construyendo la Izquierda Alternativa Socialista. Están muchas asambleas del 15M, están movimientos sociales que están colaborando e incluso se están incorporando partidos nacionalistas que no independentistas de izquierdas como la Junta Aragonesista, el ANOVA, e incluso se está teniendo contacto con Compromís, y gustaría que estuviera EWO, pero parece ser que EWO va por otra vía, aunque se va a seguir intentando. Ese movimiento se llama, no es muy conocido todavía ante la opinión pública, se llama SUMA, y la coletilla de ese movimiento se llama SUMA, es suma la gente lo primero, ya con eso se dice todo. Porque Convocatoria por el Cambio, sus impulsores, con buen criterio, lo que pretendía era levantar o despertar a la gente y aglutinar el sentimiento de movimientos sociales y de partidos políticos que estábamos trabajando de manera, digamos, descoordinada y que estábamos, digamos, no aglutinando la fuerza suficiente para llegar a unas elecciones en buena situación. Convocatoria por el Cambio no nace, porque yo creo que es necesario explicarlo, con la idea de que Convocatoria por el Cambio va a ser la marca electoral que se va a presentar a esas elecciones. Posiblemente no sea Convocatoria por el Cambio. Lo que quiere Convocatoria por el Cambio es que todos los actores posibles que participan en un espectro de izquierda, tanto social como político como sindical, se pongan de acuerdo bajo la denominación que se tenga que llamar. Parece ser que si se consolida la idea en Madrid, a nivel federal, pues se llamará en todo el Estado SUMA. Por tanto, Convocatoria por el Cambio es, digamos, el embrión de la SUMA murciana, si al final se consolida. Y por lo que decía Joaquín, uno de los ejes fundamentales de cualquier movimiento transformador como este, está claro que hay que ir a la madre del problema, que es a la deuda que se ha generado en este país como consecuencia de la estafa financiera que pusieron en marcha y diseñaron algunos poderes fácticos hace algún tiempo. Y una de las cosas que tendremos que asumir y tendremos que plantear de manera valiente, no sin dificultades, es que una parte de esa deuda es ilegítima y por tanto no hay que pagarla como han hecho en Islandia, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hace 6, 7, 8 años tasaban las casas por teléfono, yo esa experiencia la he vivido, tasaban una casa por teléfono y una casa la tasaban en 200.000 euros, y ahora ha caído el mercado y una hipoteca de 180, ahora la casa no vale ni 90, pues bueno, hay 90 de diferencia. Está bien que se queden con la casa, que no está bien, pero es que además se quedan con la casa y pretenden que deban todo el dinero para toda la vida. Por tanto, alguien tasó y alguien dio el dinero en base a unas condiciones. No puede ser que pague el pato roto solamente el más débil. Pues eso mismo que pasa con las viviendas ha pasado con el Estado. Se ha financiado de manera por encima de nuestras posibilidades, pero si tenemos el dinero prestado porque los bancos alemanes nos lo han dado. Y yo siempre planteo
Si dejáramos de pagar, el problema no lo tendríamos nosotros. Posiblemente lo tendrían ellos y cambiaría la posición de la señora Merkel. Bien. Creo que había otra palabra, otra mano por ahí, al fondo. Sí, sí. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches a todos. Vamos a ver, Juan Luis, un poco para ti, un poco para mi compañero Joaquín. Con tu ponencia, ¿no? Me he visto un poco identificada en esas personas que ya no tenemos ilusión, ¿vale? Que no tenemos confianza. ¿En qué? En los políticos, entre otras muchísimas cosas. Vosotros habláis de un cambio y yo digo que tengo un cacao mental político. Cuando lleguen las elecciones, ¿a quién voto? ¿A este, a este, a este o a este? Entonces me cuestiono, voto a cualquiera de esos cuatro, ¿no? El que yo me identifique más con lo que yo busco y que esa persona parece ser que me lo está ofreciendo. Voy y voto y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si yo busco en ese político lo que a mí me gusta y lo tengo y creo, como bien ha explicado Joaquín, que lo ha hecho muy bien, que esa persona tiene corazón y que va a pensar en los intereses de las familias más desfavorecidas, que en España ya somos muchas, me planteo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo va a tardar ese político en ser un mal político? Y perdonad la palabra, no me gustaría emplearla, pero la voy a emplear. ¿Corrupto? ¿Que mira por sus propios intereses? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo va a tardar en ser igual que los políticos que no han arrasado? Siento haber sido dura, pero es realidad. Es una pregunta muy difícil, pero yo te voy a contestar desde... Te puedo contestar yo no te puedo contestar... Yo no pretendo ser ejemplo de nada. Yo no pretendo ser ejemplo de nada. Digo también lo siguiente. A la derecha y al sistema le interesa que todo el mundo parezca corrupto. Yo soy de los que pienso que en muchos pueblos de España, concejales de muchos pueblos de España, de todas las ideologías, se podrán equivocar o podrán acertar, pero no son todos corruptos. Lo que sale en la tele, digamos, son las élites de la política. Y las élites de la política se cambian poniendo controles en ese sistema que impide que haya transparencia, que haya control ciudadano, que las leyes se puedan aprobar mediante referéndum como hay en otros países, que se puedan presentar iniciativas legislativas populares, no como la que intentó presentar la PAC y que luego se lo saltan a la torera, sino que tengan fuerza vinculante. Se cambiando la ley de la reforma electoral para que los mandatos puedan ser incluso revocatorios por el pueblo. Se pueden salvar algunas situaciones teniendo una constitución que expulse al corrupto automáticamente de las instituciones, y a pesar de todo eso nos seguirán saliendo algunos que serán garbanzos negros. Eso es inevitable, pero yo siempre digo una cosa que a lo mejor esté equivocada. La política, lo que pasa es que últimamente ha degenerado mucho, es la vida exagerada. Es la vida exagerada. En los trabajos también hay envidias, también hay conspiraciones, también hay traiciones. Los compañeros de estudios, en el bar, en la fábrica, en el colegio. Lo que pasa es que no manejan poder. No manejan poder. Pero en la política es más o menos lo mismo. Yo te voy a poner un ejemplo, por si te va algo, para que te hagas una idea. Yo, al principio, y con el ánimo de construir y no destruir, yo no me fui del PSOE. Los otros 99 que me acompañaron sí, pero yo no. A mí me expulsaron del PSOE. Tengo la grandeza, o no sé cómo decirlo, el privilegio de ser el primer cargo público de toda la región que lo expulsaron del PSOE. Y yo, cuando me expulsaron del PSOE, no era un militante de base del PSOE, era el portavoz municipal del Ayuntamiento de Cartagena. O sea, la persona de más representación institucional de la segunda ciudad de la región del partido de la oposición. Y cuando me expulsaron de concejal, yo ganaba 4.000 euros. O sea, yo tenía una vida cojonuda, 4.000 euros. Y me expulsaron porque me enfrenté a lo que no me gustaba. Porque
apliqué el poema que tanto me gusta de Mario de Benedetti, que me gusta la gente que arriesga lo incierto por lo cierto. Y no me arrepiento de nada. Si te sirve como ejemplo, que yo creo que es la mayoría de la gente que estamos en esta mesa y muchas otras más, que pudiendo tener una vida cómoda, hemos arriesgado lo que teníamos por intentar defender unos ideales, pues yo creo que ese es el camino que debemos llevar en la política. Yo no pretendo ser un político profesional, yo ahora estoy en mi trabajo, pero te puedo asegurar que en política en esta región, como en otras, es muy fácil hacer carrera una vez que estás. Simplemente, si eres honrado y quieres hacer política, en algunas ocasiones solamente tienes que hacer así, mirar para otro lado, y si no, pues tragar. Yo como me rebelé, pues no es que me convertí en corrupto, es que me quitaron del medio. Entonces yo quería decirte eso porque como yo supongo que habrá muchísima gente en España. Esa gente, y sobre todo no nosotros, sino todos vosotros, tenéis que intentar tener la confianza en un sistema democrático donde participéis, porque no olvidarse que la política es el reflejo de la sociedad. Si hay corruptos en esta sociedad es porque la sociedad, sin reproches, pero es la verdad, ha consentido que los haya, porque todavía recuerdo al alcalde de Totana en la cárcel y 3.000 personas de Totana esperando en la puerta de la cárcel para que lo sacaran. Luego algo ha fallado y no solamente han sido los políticos, sino la gente que ha votado a determinados comportamientos. Y además con ruptura también, pero Totana. Yo respondería un poco también lo que dice mi compañero, es decir, yo recuerdo cuando estaba en el boom inmobiliario, no sé, discusiones o debates, cuando tú decías gente, hablando de la corrupción a nivel político, decías, haces bien, y tú cállate que tú serías peor que ellos. Eso era la frase que te decía, es decir, si es verdad que hemos vivido una sociedad que yo también creo. Lo planteaba un poco antes de Manolo Tobar, el tema de la honestidad y de la ética, es decir, una sociedad de crisis de valores, y eso pues se nota en política, es decir, todo era válido con tal de ganar dinero, absolutamente todo, y eso por los ciudadanos somos corresponsables de esa realidad, nos guste o no nos guste, y eso lo hemos dicho, ¿no? Es decir, no es entendible que una persona, un alcalde que está en la cárcel, que está imputado, vuelva a ganar con mayoría absoluta, y además más mayoría absoluta. Algo ahí falla, algo falla. Y fallan los ciudadanos, evidentemente. Bueno, yo creo que es difícil un poco responder esa pregunta porque, bueno, lo que sí habrá que poner medidas importantes. Por ejemplo, yo creo que no se puede permitir que un ministro a los 2 años se pueda pasar a una empresa privada. Yo creo que eso hay que cambiarlo. O sea, no es posible que un consejero que privatiza servicios sanitarios se lo dé a una empresa X, pasen 2 años, según la ley, y entonces esa empresa X privada que lo contrate a él. No ser tonto. Sí, pues eso, es decir, no. O sea, prohibir ese tipo de prácticas. Es decir, el tío que privatiza un servicio nunca puede ser contratado por ley, nunca puede ser contratado por la empresa que usted el servicio público que usted ha privatizado con esa empresa. Nunca puede estar en esa empresa, nunca. Es decir, habrá que buscar medidas legales que puedan garantizar eso. Y yo creo que es muy importante el tema de la concienciación personal, de la ética personal. Yo lo que decía del corazón, y ahí ya es complicado. Yo sí creo que hay muchos políticos honrados, yo sí lo creo, de todos los sitios, yo sí lo creo. Bueno, yo voy a votar un proyecto que me parece que es bonito y le voy a exigir a la gente que salga de ese proyecto que sea coherente con ese proyecto. No lo voy a después legitimar, bueno, que no, el poder que está complicado porque desde allí, no. Le voy a exigir que sean coherentes con ese proyecto, indudablemente. Bueno, yo creo que es importante que la ciudadanía no caiga en la trampa, que desde un pensamiento, que en este caso es ultraconservador, se hace contra la política en general, contra los políticos, la antipolítica. Quiero recordar que en este país tenemos la triste experiencia de haber tenido un jefe de Estado que era un dictador, a Franco, que era habitual su frase que decía: hagan como yo, no se metan en política. Cuando no hay un político
un representante de la ciudadanía, pues eso que ya ha existido en demasiadas ocasiones en muchos países, detrás o viene un populista, es decir, aquella persona que le dice lo que quiere oír para conseguir más y más poder, que es Berlusconi, por ejemplo, o detrás viene un fascista, que también suelen defender su papel y que se declaran antipolíticos en general. Están en YouTube los discursos de Primo de Rivera hablando en contra de los políticos, ¿no? Y era el partido, la versión española del partido nazi, un partido claramente fascista. Lo que tiene que haber es una legislación y unas normas que consideren a la ciudadanía en pie de igualdad con sus políticos, que al fin y al cabo un político es una persona, un vecino al que temporalmente se mandata para ejercer unas funciones públicas y está obligado a ser íntegro y a dar ejemplo en su actividad. Tiene que haber leyes que no blinden a esos políticos como ahora, y tiene que haber normas que impidan esos privilegios, esos consejos de Estado, esos pasos a los consejos de administración de empresas que se privatizaron, lo que ha hecho Aznar, lo que hizo antes Felipe González, y por lo tanto tiene también que haber una ciudadanía crítica que exija ejemplaridad. En esta región no solamente tenemos el caso del Totana, en esta región tenemos decenas de alcaldes del Partido Popular imputados. También puede haber un corrupto en el Partido Socialista, en Izquierda Unida y en cualquiera. Pero pido a los aquí presentes, si es que alguna vez han pensado que todos los políticos son iguales, que cuenten el número de municipios y que cuenten el número de casos de corrupción y de juicio y saquen el número y la proporción. Y yo puedo decir que en esta región está clarísimo que el Partido Popular se ha aliado a sectores estructuralmente corruptos, que ha legislado normativas como la ley del suelo que fomentaban directamente la corrupción, y que es el partido más corrupto en número y en porcentaje, y que incluso fuera de la región de Murcia, en nuestra vecina comunidad de Valencia, la Comunidad Valenciana, está el ejemplo de que más de la mitad de todos los cargos que ostentan un puesto de diputado en el Parlamento regional están imputados por delitos gravísimos algunos. Y porque no miramos lo que se hace los viernes en los consejos de ministros cuando se indulta a corruptos, algunos hasta con 12 penas por corrupción detrás, que se han indultado en esta legislatura. Por lo tanto, que no nos engañen, exijamos integridad a los políticos, seamos críticos con ellos, con todos, los de todos los partidos, pero nunca jamás simpaticemos con gente que quiere engañarnos diciéndonos que todos los políticos son iguales. Y me vaya a perdonar una mala expresión. Al final lo que buscan con ese planteamiento de que todos los políticos son iguales, igualar a todas las formaciones políticas, es algo aquello como que decía, bien, pues ya que todos son unos hijos de puta, y perdonadme, yo pues le voy a votar al hijo de puta que me dé más, o a mi hijo de puta, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Pues no, precisamente un político es otra cosa, y es lo que tenemos que exigir. Un político puede respetar más de 8 años en un cargo institucional. No lo permitiría. Es decir, a los 8 fuera, otros. Es decir, yo creo que eso es importante. Otra de las cosas que habría que, creo que también articular, digo como medidas concretas, ¿no? Es establecer primarias en los partidos políticos. No hay mucha democracia interna, no lo hay. Dice, no, después hay el congreso del partido, que no sé qué, que aquí la gente vota, pero bueno, cuando todo el mundo sabe que muchos de los congresos del partido la cosa está predeterminada y ya sabe quién va a salir, quién no va a salir, y toda esa historia. Por ejemplo, la hija de Fabra, la que dijo a Alonso que os jodan, por su gran currículum político, después nos enteramos, es que era hija de Fabra, de Carlos Fabra. Es decir, bueno, evidentemente ahí fallan muchas cosas de la ética personal, a no ser que estamos también, siempre estamos en la ética personal, pero es que es la realidad. Es decir, bueno, yo sí creo, es decir, que un político en un cargo institucional, no sé qué vemos a Rubalcaba y a Rajoy cuando llevan los colegas, joder. Pues es que llega el día Rubalcaba y dice, ¿ha vuelto el PSOE? Chillando, si que no se ha dado del cuerpo ya, pobre. Eso que intentó. Es decir, yo creo que habría que articular medidas, es decir, una persona más de 8 años no puede tener un cargo institucional. No puede estar. Y eso es lo complicado. Y
Y sí es verdad que en los partidos se prima mucho la sumisión, en muchos partidos. O sea, no la corrupción, pero sí la sumisión. Recuerdo que cuando se aprobó la modificación del 135, el único diputado del PSOE que votó en contra fue Antonio Gutiérrez. Fue el único que votó en contra. ¿Y sabes lo que dijo Rubalcaba? Que Rubalcaba votó a favor de eso, cabreado, pero votó por la disciplina de voto. Cosa que no pasa por ejemplo en Inglaterra, que a mí me sorprende lo de Inglaterra. Que los conservadores y los progresistas no se votan a sí mismos, cada uno vota lo que le da la gana. Es curioso, pero aquí no, aquí hay una disciplina de voto, pues levanta la mano y han votado todo, ¿no? Y Rubalcaba dijo que el acta de diputado se la debía al PSOE y que por tanto, si el PSOE había dicho que sí a eso, él tenía que votar que sí, no podía votar en conciencia. Y la que la dirá también, es decir, y esa es la realidad. Qué compleja, es una realidad muy difícil, pues donde más, ojalá tuviéramos las soluciones concretas, pero bueno, es la realidad. Vale, ya la última, por favor, Manolo. Sí, buenas noches. Yo veo que la preocupación, y no es vana, mayoritaria que se ha demostrado aquí esta noche es precisamente la de la corrupción, la gente corrupta. Una encuesta que se ha publicado en estos días dice que ya ocupa el segundo puesto en preocupación de los españoles. Y creo que habrá que hacer algo y que habrá que hacerlo desde las instituciones políticas, democráticas, abiertas, participativas, pero sin tibiezas, porque estoy viendo, compañeros, demasiada tibieza en este tema y me preocupa. Joaquín acaba de apuntar algo que yo también quería decir y que por tanto simplemente voy a hacer referencia a ello: la limitación inmediata de la gente en un puesto. Me da igual que sea concejal, que sea diputado regional o no, o que sea que sea también nacional. Por supuesto, la incompatibilidad entre los puestos políticos. No es posible que un concejal pueda ser diputado regional y concejal, y el diputado regional pueda ser a la vez pues nacional o incluso senador. Por cierto, una figura que tendría que desaparecer del Senado. Por supuesto también, y está claro que yo formo parte de este intento de unificación con fuerza, con ganas, y os digo, compañeros, de verdad, no gastemos energías en lo que no merece la pena, quien no merece la pena. Y ojo, cuidémonos la espalda con cuidado, porque no todo lo que hay es bueno, ni todo lo que viene es bueno. Y yo no lo digo como reproche, lo digo como advertencia y lo digo con experiencia. Y desde ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Y por supuesto también, termino ya, cuando alguien termina como el presidente del gobierno, etcétera, si tiene una pensión, ¿por qué coños se le permite, perdón la expresión, seguir que luego forme parte de no sé qué consejo, de no sé qué empresa? No, señor. Si usted quiere formarlo, suelte la perra, que el Estado la necesita. Solo Anguita renunció, curiosamente, a su pensión. Y una ley de transparencia para todos, con unos sueldos claros y con una responsabilidad. Y donde las actas, eso de que las actas son mías, porque yo me llamo Manolo y soy concejal, y no, tienen que estar a disposición de los partidos, de las formaciones, y que aquel que sea corrupto, me da igual, que lo pague y que devuelva hasta el último céntimo que se haya llevado. Muchas gracias y adelante, se puede. Muy bien. Bien, vamos a dar por concluida esta velada, en la cual espero que hayáis disfrutado, que hayamos aprendido y que salgamos todos con ideas bastante claras y sobre todo, lo que digo aquí, animados a la hora de afrontar los tiempos que nos vienen, que son muy desafiantes y también muy ilusionantes. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias por el compromiso y la sabiduría de los aquí ponentes, y nada.
nada, animaros y a que continuemos